Él es Mario. Él siempre ha sido el más pequeño y eso le impide a veces salir y hacer lo mismo que sus amigos. Le presenta otros problemas de salud en su vida diaria, pero gracias a una bacteria que produce un factor de crecimiento, Mario ha podido someterse a un tratamiento para mejorar así su calidad de vida. Esto ya es posible gracias a las tecnologías de ADN recombinante que nos trae la biotecnología moderna. Mi nombre es Fernando José Castorena Linares y por parte de la clase de productos de la biotecnología les traigo el tema de diseño y expresión del gen sintético de IGF-1 para producción biotecnológica. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1 es una proteína que desempeña un papel crucial en el crecimiento y desarrollo celular en el cuerpo humano. Este factor de crecimiento es similar en estructura y función a la insulina, de ahí su nombre. Y aunque IGF-1 también tiene cierta actividad en el metabolismo de la glucosa, su principal función es fungir como factor de crecimiento que activa otras vías de señalización. Esto, al unirse a su receptor, el receptor de IGF-1, va a activar una cascada de señalización intracelular que principalmente va a llegar a las vías de ERK, que va a derivar en la activación de factores de transcripción, como lo puede ser NF-κB, para poder producir proteínas involucradas en la supervivencia celular o proliferación celular y diferenciación celular, además de participar en el metabolismo y en la regulación del sistema inmunológico. En medicina, el IGF-1 se investiga ampliamente debido a sus implicaciones terapéuticas. Por su capacidad de estimular el crecimiento celular, se está explorando su uso en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el crecimiento y regeneración de tejidos, así como su deficiencia en relación con las enfermedades musculares y neurodegenerativas. Su potencial para mejorar la reparación de tejidos lo hace atractivo en terapias regenerativas. Mientras, en la biotecnología agroalimentaria, el IGF-1 también tiene aplicaciones. Esto al estimular el crecimiento de células y tejidos en cultivo. Puede utilizarse en investigaciones de crecimiento muscular y desarrollo de alternativas para producción de proteínas en alimentos. La expresión de IGF-1 en sistemas bacterianos como E. coli permite producir esta proteína a gran escala y de manera económica, facilitando su uso en diferentes aplicaciones biotecnológicas. El objetivo del video es describir el proceso del diseño sintético de IGF-1 para expresión de E. coli. La secuencia original de aminoácidos es la que se ve en pantalla, correspondiente a la IGF-1 producida por el humano. Esta representa la estructura primaria de IGF-1, es decir, la disposición lineal de sus aminoácidos en el orden en que aparecen en la proteína humana. La secuencia de aminoácidos es crucial para darnos la estructura deseada de la proteína final. Entonces, tendría el objetivo, más bien, de sintetizar un gen de esta secuencia que al traducirse permita la producción de una proteína funcional y estructuralmente idéntica o similar al IGF-1 humano. Los organismos presentan preferencias por ciertos codones, incluso cuando varios codones codifican a un mismo aminoácido. Algunos en E. coli se traducen más eficientemente, maximizando la producción de proteínas. De esta forma, adaptar los codones de secuencia original de IGF-1 humana a los preferidos por E. coli se incrementa la eficiencia de estos y mejora la cantidad y calidad de la proteína expresada. Ahora bien, existen diferencias en el uso de codones y en modificaciones post-traduccionales como glicosilaciones. Si se introduce un gen IGF-1 humano en E. coli sin adaptar, la traducción va a ser ineficiente, porque la proteína puede terminar mal plegada o incompleta. Por esto, el diseño del gen se basa en la secuencia de aminoácidos, permitiendo modificar la secuencia de ADN en codones óptimos y mejorar la expresión sin alterar la estructura de la proteína. Para entender un poco mejor esto, tenemos que definir lo que es el sesgo de codones. Como tal,
Se refiere a la preferencia de cada organismo por ciertos codones para un aminoácido. Aunque hay varios codones que pueden codificar el mismo aminoácido, algunos son usados con mayor frecuencia en ciertos organismos, en este caso el sistema biológico de E. coli. Al adaptar el gen humano para expresarse en E. coli, es necesario ajustar codones. Así tenemos que la maquinaria de traducción de E. coli procesará de manera más eficiente el ARN mensajero, incrementando velocidad y precisión en la síntesis de proteínas. De esta forma, evitamos errores o proteínas incompletas con menor disponibilidad de ciertos ARN de transferencia que hay por parte de E. coli. Existen herramientas en línea y programas como Gene Optimizer o el software de Genius que permiten optimizar la secuencia de codones automáticamente. Estos programas sustituyen los codones menos frecuentes de E. coli por sus preferidos, respetando así la secuencia de aminoácidos. Se debe preservar la secuencia de aminoácidos del IGF-1 original para asegurar la proteína sintetizada. Así, esta va a tener la misma estructura y función que el IGF-1 humano. Entonces, supongamos que la secuencia original de IGF-1 en aminoácidos, la arginina está codificando para el codón AGA, que es poco frecuente en E. coli. La optimización cambiaría AGA a CGT o CGC, que son codones más usados por la bacteria para el mismo aminoácido. Este cambio no cambiaría la secuencia de aminoácidos, pero mejoraría la eficiencia de expresión en E. coli. Sería momento de hablar del vector que llevaría a cabo la transformación genética. Así que hablaríamos de lo que es el plásmido en este caso, que es una molécula de ADN circular que se encuentra en bacterias y puede replicarse independientemente del cromosoma principal. En la ingeniería genética, los plásmidos se usan como vectores para transportar y expresar genes de interés en células. En este caso, como estamos hablando de E. coli, al insertar el gen optimizado de IGF-1 en un plásmido, podemos inducir este ADN en E. coli, donde se expresará para producir la proteína deseada. Ahora, hablando de los componentes clave que debe de tener el plásmido, nuestro vector, consideramos en tener el promotor T7, que es muy fuerte y específico para el reconocimiento de ARN polimerasa T7. Es reconocido por esta enzima que se encuentra en cepas especiales de E. coli. Este promotor permite la alta eficiencia de la transcripción, maximizando la cantidad de ARN mensajero generado y en consecuencia la cantidad de IGF-1 producida en la célula. La secuencia de unión a ribosomas es una secuencia corta que se encuentra antes del gen IGF-1 en el plásmido. Se representa por las siglas RBS por su traducción al inglés y permite que el ribosoma de E. coli se una al ARN mensajero para iniciar la traducción. Una RBS bien diseñada es crucial para la traducción, asegurando que el ribosoma comience en el lugar correcto para producir la proteína deseada. Por supuesto que se tiene que contar con la región del gen que va a codificar IGF-1 y el codón de inicio que va a comenzar la traducción. Se debe de contar también con un terminador, el cual va a marcar el final de la transcripción. Una secuencia de terminación fuerte garantiza que el ARN polimerasa se detenga de forma adecuada después de transcribir el gen, evitando así transcripciones no deseadas que podrían interferir en el sistema de expresión de la bacteria. Tenemos también que se puede tener un marcador de selección, como podría ser marcadores de selección de ampicilina o canamicina. Estos son genes como tal que confieren resistencia a antibióticos, ya sea ampicilina o canamicina, y solo las bacterias que han incorporado el plásmido, y en este caso también que portan el gen IGF-1, sobrevivirán en un medio que contiene antibiótico correspondiente, permitiendo seleccionar las bacterias transformadas exitosamente. Por último, tenemos la opción de poder agregar la cola de histidinas y STAC.
Es una secuencia de histidinas que son aproximadamente de 6 usualmente, añadidas al extremo N o C terminal, amino o carboxilo terminal del gen IGF-1. De esta forma se facilita la purificación de la proteína producida, ya que se une fuertemente a las columnas de níquel durante la purificación por medio de una cromatografía, permitiendo que IGF-1 sea separado de otras proteínas de E. coli de forma rápida y eficiente. Y ¡boom! Así nosotros logramos crear nuestro plásmido, que va a ser nuestro vector que servirá de vehículo para llevar el gen de interés a otras bacterias y transformarlas para que expresen nuestra proteína de interés, la cual es IGF-1. Podríamos ver lo que es el proceso de transformación de E. coli con el plásmido que contiene el gen IGF-1. La transformación como tal es el proceso mediante el cual E. coli va a poder incorporar el plásmido diseñado que contiene el gen optimizado de IGF-1. Para hacer esto, las células bacterianas se preparan para recibir el plásmido, haciéndolas competentes para aceptar el ADN externo. Así se altera la membrana celular, incluyendo también la pared, facilitando la entrada del plásmido. Ahora, hay dos métodos muy comunes para transformar a las bacterias, en este caso a la E. coli. Tenemos el método de transformación por calor, el cual nos permite mezclar las células competentes con el plásmido y someterlas a un cambio brusco de temperatura, que generalmente es pasarlas de hielo a una temperatura de 42 grados centígrados por unos segundos, y así se crea un flujo en la membrana celular que permite la entrada del plásmido. Después se incuban a 37 grados centígrados, donde las células se pueden recuperar y comienzan a expresar el gen. El segundo método, que también es muy utilizado, es la electroporación, en el cual las células competentes y el plásmido se colocan en un campo eléctrico que aumenta la permeabilidad de la membrana celular, permitiendo que el ADN entre en la célula. Este método permite transformar con plásmidos grandes o difíciles de insertar. Esta es la ventaja que tiene. Posteriormente podría seguir lo que es la selección de bacterias transformadas con antibióticos. Después de la transformación, las bacterias se pueden sembrar en placas de agar que estén adicionadas con antibióticos, como ya se mencionó, con ancanamicina o ampicilina, por ejemplo. Solo las bacterias que hayan incorporado el plásmido a su genoma van a obtener esta resistencia al antibiótico, van a poder sobrevivir y formar colonias en estas placas. De esta forma se permite fácilmente localizar las bacterias que sí fueron transformadas con el gen IGF-1 y aislarlas para poder cultivarlas. Una vez transformadas las bacterias seleccionadas, se les procede a inducir la expresión del gen IGF-1 en E. coli. Esto se logra activando el promotor T7. Ahora bien, la inducción con IPTG en sistemas de expresión controlados por el promotor T7 permite que la expresión del gen IGF-1 se active añadiendo isopropil beta D1 tiogalactopiranósido, o conocido como IPTG, al medio de cultivo. El IPTG se une al represor y permite que el ARN polimerasa T7 transcriba el gen IFG1. Esto desencadenará la producción de la proteína IFG1 dentro de la bacteria. Pero expliquemos esto un poco más a fondo. Aquí se va a llevar a cabo un sistema de inducción por desrepresión. Esto porque en condiciones normales una proteína represora llamada LAC1 se une al operador LAC. Este operador va a bloquear al promotor LAC para que se pueda transcribir la ARN polimerasa T7. Con la inducción del IPTG, este va a tener una gran afinidad por el represor LAC1, por lo que al unirse a este represor va a permitir que el operador pueda tener, más bien activarse
y permitir ahora sí la transcripción del promotor LAC para que se transcriba la ARN polimerasa T7. La ARN polimerasa T7 se puede unir directamente al promotor T7, que es específico para esta polimerasa. De esta forma se transcriben los genes con el promotor T7 una vez que la ARN polimerasa ya es transcrita. Y así ya podemos tener una alta expresión de la proteína de interés, ya que la ARN polimerasa 7 transcribe los genes bajo el control únicamente del promotor T7. Ahora podríamos purificar a la proteína por medio de la cola de histidinas HistAg. Si el diseño del plásmido incluye la etiqueta de histidinas, la cola de histidinas, el llamado HistAg, unida al extremo de la proteína IGF-1, se facilita el proceso de purificación. Por esto, la proteína IGF-1 fusionada con el HistAg puede purificarse eficazmente utilizando una columna de níquel. Las histidinas, como tal, se van a unir fuertemente a las partículas de níquel de la columna, permitiendo retener la proteína IGF-1 en la columna mientras otras proteínas son lavadas. Finalmente, se usa solución con imidazol para liberar la proteína de la columna, resultando en una muestra purificada de la proteína. En este proyecto se recorrieron los pasos fundamentales para el diseño de un gen sintético de IGF-1 y su expresión en E. coli. Iniciamos con el análisis de secuencia de aminoácidos, seguido de la optimización de codones para maximizar la expresión en bacterias. Y culminamos con la inserción del gen en un plásmido diseñado para una expresión eficiente y específica. Puede terminarse también con una purificación para la recuperación de la proteína de interés, en este caso, la IGF-1. Cada componente del diseño del plásmido cumple con una función esencial para el éxito de la expresión de IGF-1. La optimización de codones, por ejemplo, asegura que la maquinaria se traduzca eficientemente el gen IGF-1. El promotor T7 permite un alto nivel de transcripción en el sistema bacteriano. Las secuencias de unión al ribosoma RBS facilita la traducción efectiva del ARN mensajero, mientras que también el marcador de selección permite identificar y seleccionar las bacterias que fueron transformadas correctamente. Gracias a las técnicas de ADN recombinante ya expuestas, inserción de genes, transformación bacteriana, es que los biotecnólogos tenemos la oportunidad de crear productos desarrollados de la biotecnología que son capaces de mejorar la calidad de vida de muchas personas y así ser un cambio positivo para este mundo. Mi nombre es Fernando Castorena, gracias por su atención.